¿Qué tal? Esto es Pensemos en México. Pues buenas tardes, buenas noches, según en el horario en que usted nos esté viendo, bienvenido. Esto es Pensemos en México. Y fíjese que próximamente habrá un aniversario más de lo que fue y de lo que es la Confederación de Trabajadores en México, es decir, la CTM. La Confederación de Trabajadores de México cumplirá sus 90 años desde la fundación en 1936. Hay que recordar que su primer, si se puede decir, su fundador de este grupo sindical fue Vicente Lombardo Toledano. Esto en la época de Lázaro Cárdenas del Río. Vicente Lombardo Toledano, hay que recordar que México estaba en medio de la guerra, estaba en medio de cambios que eran interesantes para el propio país. La conjunción del Estado mexicano, el orden de grupos sociales, iba a ser de gran relevancia. Y es que, ¿cómo no? Esto iba a ser importante porque imagínense lo que fue terminar la Revolución Mexicana 28 años después. No había del todo un orden, la conformación del maximato en la Revolución Mexicana había dejado células del desorden social en México. ¿Y cómo entonces se iban a agrupar los campesinos, los obreros, ahora nuevos médicos? ¿Cómo se iba a conformar a la clase obrera? E iba a ser a través de la Confederación de Trabajadores de México. Vicente Lombardo Toledano, hay que recordar que este personaje traía ideas marxistas, ¿sí? Es decir, venía con esta idea de la agrupación y los beneficios mutuos. En ese sentido, hay que suscribir que en aquel tiempo el Partido Revolucionario Mexicano, que después se convierte en el Partido Revolucionario Institucional, todavía traía muchos sosiegos, situaciones que eran difíciles de poder conformar. Por lo menos desde 1924 a 1929, año en el que decidieron retirarse para conformar una nueva central. Hay que recordar que primero fue Confederación Regional Obrera Mexicana, mejor conocida como la CROM, que en ese caso después se volvió satélite del PRI, satélite de la CTM, y entonces fue para que hubiera una constitución de una federación nacional. Después fue una federación sindical que empezó en el Distrito Federal. Y hay que recordar que después de que se hizo la fundación de la CROM,
hay que recordar que sus primeras bases de Vicente Lombardo Toledano eran de tinte marxista. En el contexto internacional hay que recordar que estaba la Guerra Fría y de la conformación de partidos comunistas en el contexto nacional resultó en polémica una opinión pública y el mismo personaje llamado como Octavio Nicolás Fernández Vilchis, pionero usted se ha de recordar, del trotskismo, esto de Trotsky en México, que expresaba la manera en la que se dio la fundación, lo cual no fue la idea principal, pero sus primeras bases fueron del trotskismo, aunque usted no lo quiera creer, debido a que hubo la conjunción de sindicatos. Fue creado el Comité de Defensa Proletaria y consigna trotskista que Lombardo convertiría ya después en firme con la Confederación de Trabajadores en México. Y la estructura que se empieza a hacer de la CTM, de una confederación, es que en cada estado iba a haber una oficina estatal en cada entidad del país, el cual iba a estar conformada, ¿por qué? Por sindicatos nacionales de industria gremial, es decir, textileros, ferrocarrileros, campesinos, y estos iban a estar agrupados y se iba a hacer una confederación nacional. Obviamente había confederaciones municipales, regionales, y muchas de ellas estuvieron muy adheridas inmediatamente al hablar de la CTM, era hablar del PRI. Y en este programa de Pensemos en México hemos hablado de que la ruptura que se empieza a dar actualmente del PRI es también hoy una resultante de que también hemos visto cómo se ha debilitado también esta confederación. Estuvo tan ligada al Partido Revolucionario Institucional que también hemos visto su debilidad. Y es que hay que decirlo. ¿Quiénes han sido sus líderes? Bueno, del 1936 al 41, Vicente Lombardo Toledano. Después llegaría, ¿quién cree? Efectivamente, quien usted lo conoce perfectamente bien, o por lo menos los que tenemos idea de hace algunos años, Fidel Velázquez, este señor eterno que estuvo de 1941 a 1947. Después entró Fernando Amilpa y solamente estuvo también 3 años. Y regresó Fidel Velázquez en 1950 y estuvo, ¿sabe cuántos años? 47 años en el cargo, de 1950 a 1997. Después llegó Leonardo Rodríguez Alcaine, ¿se acuerda usted? La güera Rodríguez Alcaine, de 1997 al 2005, y después llegó el expriista Joaquín Gamboa Pascoe, de 2005 al 2016.
Actualmente se encuentra del 2016 a la actualidad, se encuentra Carlos Aceves del Olmo. ¿Y por qué es importante de lo que estamos hablando con relación a la CTM? Porque hemos estado diciendo el gran debilitamiento del PRI y obviamente también viene el debilitamiento de la CTM en México. Y en esta ocasión ya hay un escrito que aparece ya el día de hoy, porque esta gran agrupación de trabajadores que ha estado casi por mucho tiempo, nos habla que el día de hoy sale este escrito por parte de su dirigente nacional y el cual habla en pocas palabras Carlos Aceves del Olmo y dice en un resumen en este escrito, con gratitud y convicción comparto esta decisión tomada pensando siempre en el interés superior de la CTM, de los trabajadores de México. ¿Y cuál es el comunicado que da? Bueno, él informa que concluirá íntegramente el periodo por el que fue electo como secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, que finaliza el 23 de febrero del 2026. Y dice, en ese sentido, instruyo respetuosamente al Comité Nacional a concluir una transición ordenada, institucional y estatutaria en la que prevalezca la unidad de la Confederación. Es decir, quiere decir que Carlos Aceves del Olmo no buscará la reelección nacional de la CTM. Es decir, se va don Carlos del Olmo y dejará el cargo el próximo 23 de febrero de este año. Imagínense cómo las estructuras de la derecha neoliberal empiezan a caer, empiezan a debilitarse cuando antes estos mismos líderes buscaban la reelección y buscaban seguir en los cargos hasta que murieran. Digo, eso le sucedió a Fidel Velázquez, ¿verdad? Y estamos viendo que así como se debilita el Partido Revolucionario Institucional, se debilita también la CTM. Grandes historias que se están escribiendo en estos tiempos y, bueno, convocarán a elecciones y veremos quién será el próximo líder nacional. De momento, el debilitamiento del PRI, de los grupos sindicales, de los grupos partidarios que tenían influencia desde el partido hacia los sindicatos, hacia las organizaciones independientes que eran obrero, patronal y que tenían mucha conexión
con la base empresarial también se está debilitando. Así los tiempos de lo que probablemente funcionaron en su tiempo de alguna forma y hoy van terminando de otra. Así las cosas con la Confederación de Trabajadores de México a sus 90 años o probablemente 100 años porque tuvieron más tiempo antes, y el debilitamiento de esta confederación nos va marcando que vienen tiempos interesantes. Así las cosas hoy en lo que es desde México. Si a usted le gustó este contenido, suscríbase y obviamente deje que la campanita, así como ahorita la escuchó usted, le vaya diciendo de estos contenidos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego y excelente día.